Bueno, pues ya de regreso a Guadalajara, México, para ahora irnos a Shanghái con algo que estamos disfrutando mucho en China está de pie, que es el interactuar con todos los radioescuchas, con toda la gente que nos ve también en las redes sociales, con toda esa plataforma que da ahora la tecnología. Y como ustedes pudieron ver en los anuncios, Víctor Ladreda está teniendo algo muy interesante, que es ese diálogo con las preguntas que les hacen, pregrabadas, para saber qué es lo que está pasando en China, porque otra vez hay una gran desinformación y desconocimiento. Y qué mejor que los jóvenes, que es con los que estamos trabajando y conectando, empiecen con esas preguntas. Entonces vamos con Shuhai, con esta sorpresa que nos tiene Víctor, precisamente respondiendo una de las preguntas que nos está haciendo gente del auditorio. Vámonos para Shuhai. Hola, me llamo Alejandra Carreño y quisiera saber cómo es la comunidad extranjera en China. Si decido enfocar mi carrera profesional hacia ese país, es probable que en algún momento tenga que vivir en China. Y es importante conocer cómo es el perfil de su comunidad extranjera. Hola Alejandra, muchas gracias por tu pregunta. Voy a intentar aclarar tus dudas dándote una serie de cifras sobre la comunidad extranjera en China y mi punto de vista sobre cómo creo que debemos actuar con ella. Actualmente, en China residimos unos 850.000 extranjeros. El último censo de extranjeros arrojaba que aproximadamente el 50% ejercen como profesores. El 50% restante tienen ocupaciones diversas. Trabajan para empresas extranjeras implantadas en el país, o son empresarios, o personal diplomático, o estudiantes. Muy pocos trabajan para empresas chinas, ya que el idioma es fundamental para esto. Como ves, no hay un perfil único de extranjero que reside en China. Mayoritariamente están en las grandes ciudades, pero sus circunstancias pueden llegar a ser muy distintas, por lo que se hace muy complejo definir al extranjero tipo que vive aquí. Aunque es verdad que entre los occidentales son mayoría los menores de 40 años, solteros y con una previsión de estancia temporal, bien sea por estudios o por trabajo. Y digo entre los occidentales porque el porcentaje mayoritario de extranjeros que vive en China es asiático, siendo muy bajo en términos porcentuales el número de occidentales y casi simbólico si hablamos de hispanos. Desde mi punto de vista, que en un país como China, una de las grandes potencias comerciales, económicas y tecnológicas del mundo, haya tan poca presencia de hispanos es una gran oportunidad para el que acepte el reto y tenga algo sólido que proponer. Entre una población de casi 1.500 millones de personas, los extranjeros representamos un 0,05% más o menos. Si comparamos con la otra gran potencia mundial, decir que en Estados Unidos viven unos 330 millones de personas y su población extranjera supera los 50 millones, lo que equivale a más de un 15% del total de la población. Con estos datos, muchos pueden pensar que China es un país imposible o tremendamente difícil para los extranjeros. No voy a decir que China es un país fácil, porque no lo es, pero encontrar oportunidades, adaptarse e integrarse es un ejercicio de esfuerzo y voluntad. Recordemos que el comercio con China viene de siglos atrás, y era entonces, sin las facilidades que tenemos ahora para acceder a la información, comunicarnos rápidamente o una logística eficaz y segura, cuando era realmente duro para los extranjeros que venían a China. Ahora debería ser más fácil que nunca. Hay un matiz muy importante a tener en cuenta y es que no es lo mismo estar en China que vivir en China. Hay demasiados extranjeros que están aquí pero no viven en China. Y esto les pasa porque principalmente solo se relacionan entre extranjeros y eso al final acaba aislándoles. Lo malo de este aislamiento es que lleva a la incomprensión de las costumbres y nos limita de manera importante en la detección de oportunidades. En muchos casos, esto suele llevar a la frustración, rechazo al país y finalmente al fracaso.
Es habitual que haya extranjeros que cuando llegan a China me pidan que les presente a otros extranjeros. Pero mi recomendación siempre es que en vez de pedirme que les presente a otros extranjeros, me pidan que les presente a chinos, porque siempre bajo mi punto de vista, a medio y largo plazo, lo que debemos buscar es tener más relación con la comunidad local y menos relación con la comunidad extranjera. Pero también he sido un extranjero que llegó por primera vez a China, y soy consciente de lo importante que es socializar, y que al principio puede ser más habitual recurrir a otros occidentales porque la diferencia cultural y de costumbres con los chinos puede llegar a ser importante. Pero con el tiempo y el conocimiento debería desaparecer esa necesidad de mantener contacto con occidentales. Hace un tiempo leí un estudio realizado en Estados Unidos que decía que allí la esperanza de vida de la comunidad latina es mucho mayor que la de la comunidad afroamericana y la comunidad blanca. Llegaban a la conclusión de que esto era así porque la comunidad latina es tremendamente social y eso repercute en una mejor salud. Aunque les achacaban que esto lo conseguían porque creaban guetos, y los guetos les aislaban en mayor medida del resto de la población. Por eso hay un elemento básico dentro del proceso de integración en la comunidad local, que es el idioma. Es fundamental socializar, pero si estoy diciendo que es importante que lo hagamos con la comunidad local, es básico que hagamos el esfuerzo de defendernos en chino. Igual que recomiendo a los extranjeros que llegan a China que se salgan del círculo de los expatriados, recomiendo a los alumnos chinos que van a estudiar a un país de habla hispana que eviten el contacto continuo con otros alumnos chinos. Y es fácil saber quién me ha hecho caso, porque cuando les vuelvo a ver meses después, la evolución de su español es lo que me dice si han hecho el esfuerzo de socializar con los hispanohablantes o no. Hay muchos extranjeros que me dicen que no quieren hacer este esfuerzo de integrarse porque su estancia en el país será temporal. Pero les recomiendo que tengan la mentalidad de quien piensa que su estancia será indefinida, porque nunca se sabe qué nos traerá el futuro. Hay aspectos que facilitan la integración en la comunidad china, como puede ser la paternidad, que propicia el contacto con otros padres, en mi caso todos chinos, pero podemos buscar otras cosas que nos ayuden a integrarnos, como puede ser participar en grupos de idiomas, de aficiones comunes o de viajes, por dar algunos ejemplos. Al principio decía que es muy difícil establecer un perfil que defina a todos los extranjeros que vivimos en China. Por eso no debe condicionarte cómo es la comunidad extranjera en China. Ni para bien ni para mal, porque cada uno tenemos nuestras circunstancias. Así que tú lo que deberías hacer es buscar tu camino. El perfil de cada extranjero lo suele marcar un círculo muy pequeño. Su ocupación, si esta es por trabajo o por estudios, si tiene contacto diario con más chinos o con más extranjeros, el sector en el que se desenvuelve, la ciudad en la que vive, su poder adquisitivo, su edad, estado civil, si tiene hijos, los años que lleva en China. Para cada uno de los aproximadamente 850.000 extranjeros que residimos en el país, China es lo que vivimos en ese pequeño círculo. Y esa imagen es la que trasladamos a quien nos pregunta cómo es vivir en China. Pero esa es nuestra imagen, y seguramente poco o nada tiene que ver con la del resto. Nos equivocamos si pensamos que nuestra China es la China del resto. Así que ten en cuenta todo lo que te podamos decir los extranjeros que vivimos en China, pero no te tomes nada de ello como una verdad absoluta. Antes de tomar la decisión de vivir en China, aunque vaya a ser por unos meses, es recomendable tener una estancia corta que te ayude a evaluar si estás dispuesta y capacitada para el reto. Recuerda que en cualquier ámbito profesional, diferenciarse ayuda a conseguir objetivos. Y en China no es distinto. Si nos esforzamos en integrarnos a todos los niveles, tendremos aspectos que nos diferenciarán de otros extranjeros. Si te lo propones, seguro que te sorprenderá tu capacidad. Alejandra,
que tu opinión sobre China y la comunidad extranjera que residimos en China sea la que tú generes a partir de tus vivencias y de tus experiencias, y no las que intenten inculcarte otros a partir de las suyas. Si en el futuro tienes la oportunidad de venir a vivir a China y es lo que deseas, te animo a que lo hagas, porque independientemente del resultado, seguro que será una experiencia de vida única. Gracias, Víctor. Excelente programa. Cada vez Víctor nos sorprende mejor con sus producciones y sus temas. Muchas gracias, de verdad. Felicidades por ese programa, Víctor. Y con una reflexión muy, muy importante antes de pasar, si me permiten el filosofar un poco sobre ese tema. Sí me sorprendió a mí encontrar gente en China de 12, 13 años viviendo en China que jamás se involucraron con la comunidad china. O sea, realmente vivían en unas burbujas ellos y su familia. Para mí fue algo porque lo viví, pero muy difícil de creer. Pero creo que lo que nos dice Víctor es una lección de vida. Hay quien pasa por esta vida o quien realmente disfruta y le saca el jugo a lo que es estar en este planeta. Y es lo mismo cuando va a China. Yo veo gente que quiere seguir bajo su misma burbuja, como este caso que les he comentado, o quien realmente se involucra, se apasiona, conoce, es curioso, y eso hace la gran diferencia. Y lo mejor en nuestro ámbito, pues que eso es negocio, porque en el momento que te relacionas con los chinos, los conoces, les demuestras esa admiración, ese respeto, se abren en cantidad de puertas, y qué mejor que las estadísticas que nos presentó Víctor, ese 0.05% de hispanos, que yo creo que somos dos tipos de occidentales, los anglo y los hispanos ya logramos tener 300 años de una muy buena relación con el imperio en ese entonces chino, creo que lo podemos retomar. Y esa oportunidad, Alejandra, que comenta Víctor, bueno, pues es un mercado totalmente libre para nosotros con ese menos del 1% que está hablando. Gracias, Víctor. Gracias, Alejandra, por tu pregunta, por inaugurar este tipo de secciones. Y ahora nos vamos a un corte para irnos hasta Argentina, que tenemos al señor Norberto con esa gran experiencia y trayectoria que nos va a compartir a través de Leonardo. Regresamos.